Yo estuve muy poco, como te contaba antes, muy poco en aula formal, digamos. Porque primero, en alguna época, por 13 años más o menos, yo trabajé en una empresa privada, donde, por cierto, te contaba antes que a mí me preguntó un familiar, me dijo, ¿cuánto ganas ahí? Y yo le dije 9.000 pesos, y me dijo, te lo triplico. Y con eso yo me fui volando, obvio, porque no sé, muchas ganas podrá estar uno tener o desarrollarse en el ámbito educativo, pero en realidad hay épocas en las que hay otras urgencias que atender. Y yo siempre he sido como mi abuela, una abuela que fue un referente, creo que el referente máximo de mi vida, mi abuela que era holandesa, y ella siempre tuvo claras las cosas. Hay cosas que son y otras que no lo son. Hay tiempos para algo y tiempos para otro. Entonces yo tuve claro que tenía que ayudar a mi marido a levantar la casa. Estábamos haciendo esta casa, habíamos comprado recién el sitio. Me fui a trabajar y a trabajar duro, de lunes a lunes. Tenía un día libre al mes, un día, porque el trabajo de la movilización es así. Además se arrendaban buses para diferentes partes del país. Era un trabajo súper duro, súper difícil. Pero yo me involucré absolutamente como me he involucrado en todos los trabajos que he tenido en mi vida, porque soy así. Y la verdad es que fui ascendiendo peldaños. Nunca en mi vida voy a ganar lo que ganaba ahí, pero pasaron los años, las cosas fueron decantando, fueron decayendo, y llegó un día en el que yo también sentí que ya estaba bueno para ayudarle a hacer plata a los que tenían plata. Yo también quería hacer, no plata, porque nunca estuvo en mis planes tener dinero, siempre supe que no lo iba a tener por la forma de ser que tengo. Y volví otra vez, volví al área, creo que Jorge Loncón me llamó. Y me fui a trabajar a la Escuela de Cultura, empecé a trabajar ahí en la Biblioteca del Arte. Prontamente tuve alumnos para hacer clases, seguí con alumnos adultos, tuve unas jornadas preciosas con alumnos grandes que hoy día algunos son periodistas, otros son ingenieros, tengo abogados, no sé, unos alumnos súper ricos que buscaban escribir. Algunos lo han logrado. Algunos han publicado cosas, han logrado estímulos y publicaciones muy interesantes afuera. Y ese es el orgullo del profesor, pues cuando uno da algo, quiere que su alumno lo supere, que sea mejor que uno. Por último, para que el alumno, cuando sea importante, ande por el mundo y diga, no sé, mi profesora fue tal. Tonteras de esas que uno tiene en el corazón. Pero de ahí yo estuve en la Escuela de Cultura como 17 años. Y después fui, no sé, creo que de UTP estuve un tiempo, y después ya me llamaron como directora, estuve ahí 9 años de directora, y ahí jubilé por la enfermedad que te comentaba antes. Yo soy de las personas que en lo posible trata de andar liviano la vida. Ya no ando cargando sacos ni mochilas llenas porque una, no tengo fuerza, y otra porque ya no me da la gana, porque estoy mañosa. Mira, yo te puedo hablar más que todo de lo poético, porque yo narrativa escribo bastante poco, creo que no he publicado nunca narrativa yo. Y novela no me ha dado el cuero nunca para iniciar una novela, debo decirlo francamente. No sé si lo escribiré antes de morirme, tampoco tengo ninguna angustia por eso, ¿eh? No, yo no soy de las que anda vuelta loca porque quiere publicar un libro, yo no soy así. De hecho, el último libro, hace 11 años que publiqué el último libro. Y no me angustia eso, porque yo digo, hay tanto mal libro publicado, ¿para qué voy a contribuir yo con otro? Si eso está lleno de libros. Además, un libro creo que es un árbol, y yo adoro los árboles, no quiero que los boten. Así es que, y yo me he planteado a mí en mi escritura como escribir en sencillo. Yo escribo prácticamente como hablo. Y no hago ninguna apología a la estética. No, yo no... Yo creo que uno tiene que decir las cosas, las más hondas incluso, tiene que decirlas pero con sencillez, con palabras que la gente pueda entender, que le pueda llegar a la gente. Porque si yo escribo casi en sánscrito, ¿quién me va a entender?
Y yo creo que ese ha sido un pecado, una soberbia de nuestros escritores, sobre todo los mayores que nosotros, y sobre todo los de otros espacios, no tanto los chilenos, que han escrito por muchos años, escribieron ellos como a la usanza, decían algunos, de Jorge Luis Borges, en un lenguaje críptico se llama, o sea, encriptado, escondido, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que la poesía no puede caer en ese peligro, en esa insolencia, en esa, no sé, una cosa como grotesca, porque la poesía debe sernos tan sencilla como esta conversación que tenemos tú y yo ahora. La poesía debe ser como ese vaso de vino que le ofrecemos al amigo que anduvo ausente por años y vuelve un día y se sienta en nuestra mesa. La poesía debiera ser como cuando la madre abría el horno y sacaba la lata de tortillas y agarraba un pan y lo partía y lo ponía en la panera y venían esos aromas a tiempo, a espacio, ese aroma a amor maternal, esa certeza de que uno estaba vivo, y que de alguna manera era un poco feliz. Yo no sé si todos sentirán lo mismo cuando abren un pan, pero uno de los actos más bellos, que yo considero bello, es justamente cuando alguien abre un pan y se escapan esos aromas. Puede ser una estupidez, probablemente, pero ¿y por qué no dejarnos llevar también por esas instancias estúpidas? ¿Qué importa? Y por eso yo insisto en hacer mi pan. Por eso todavía tengo mi cocina a leña, no hace mucho que tuve que cambiarla, porque la verdad es que las cosas hoy día vienen para que duren 3 años, 5 años, 7 años, 10 con suerte. Y después tienes que estar comprando las mismas leceras de nuevo. Bueno, así funciona el mercado también. Entonces, bueno, comprar de nuevo estufa, porque yo no puedo sobrevivir sin mi tetera hirviendo arriba de la estufa, pues. A mí me gusta eso, mi casa es campesina. Y yo quiero morir así. Yo he tenido suerte, he tenido oportunidades buenas en muchas cosas. He sido apreciada, he sido validada, incluso a veces, tal vez más que otros que quizás lo merecían más que yo. Siento yo, porque ¿quién es uno al final? Si es una cuestión también de repente de echarte una mirada para adentro, si uno, ¿quién es? Yo soy una mujer campesina, una mujer nieta, bisnieta, chosna de puros campesinos. Y no digo que los campesinos no tengan derecho a tener espacios en las sociedades un tanto más cultas, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. No digo eso. Simplemente digo que no estaba en los genes de mi familia, de mi gente, no estaba dado esto. Aunque mi abuela haya sido una gran lectora, aunque mi bisabuelo haya sido un preceptor, como decían a los profesores se les decía preceptor antes, y ella ha sido un preceptor que vino de Chiloé, qué sé yo, que se arrancó con una chica que trabajaba en un circo que llegó a Ancud y la robó y se la trajo y vino a comprar una tierra en Salto Chico y ahí vivió con su mujer, qué sé yo, y todo un cuento que tiene que ver con estas hebras que se entrecruzan y que a mí me parecen tan ricas, que son el mestizaje. A mí me parece súper interesante el mestizaje porque yo he contado como 7 hebras de sangre en mi realidad.
esa misma que hablo, esa bisabuela rusa, mis abuelos que vinieron a Chiloé con los españoles, los primeros Maldonados, los Altamirano, que son judíos, que vinieron huyendo en una época específica y que se llamaron judíos, o sea, se llamaron Altamirano porque ellos mismos se dieron ese nombre. O, por ejemplo, los Bole, que Bole significa, no sé, tronco, mocho. Eso significa Bole en alemán. Y que vinieron de Westfalia también huyendo de situaciones tan duras o menos duras quizás que las que viven nuestros inmigrantes de hoy. Mi abuela, que era holandesa y llegó a Chile a los 8 años, también huyendo de una situación de guerra con su padre que le habían cortado una pierna. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen de que uno se sienta mestizo y en capacidad de decir muchas cosas. Yo en ese sentido no soy soberbia, sé que hay muchos poetas buenos acá. Nosotros somos una zona pródiga en poetas. Hay poetas muy relevantes acá. Y bueno, y hay muchos también que ahí andan permanentemente rasguñando vestiduras, sobre todo vestiduras de autoridades para que le den espacio. Yo no soy así. Yo lo que logro, lo que me dan, buenamente me lo dan nomás. Y si no me lo dan, ¿cuál es el problema? Si yo voy a morir lo mismo que todos los demás. Y más encima, uno muere a veces, con suerte te ponen calzoncillo o calzón, si no te vas a rajapelar, perdona la expresión. Pero así es. Yo conozco parientes míos de mucha plata que se fueron en pijama porque nadie quiso ponerles ropa. Teniendo ternos y ropa sin sacar, no, lo mandaron así. Y si hubiese estado pelado, lo habrían mandado pelado. ¿Por qué? Porque así es el cuento. Si para qué andamos con lesera. Este traje que uno lleva, que es el cuerpo, este queda botado después. ¿Qué importancia tiene? Es más, es un cacho, porque a los 3 días la diondez no te aguanta nadie. Y ahí está el ciudadano importante, el gran artista, el escultor, el poeta. Ahí está dentro de una caja. Y si no te han hecho la autopsia, te aseguro que el 3er día estás refurgitando arriba en el vidrio. Y ahí uno ve, y uno dice, pero estos somos entonces. Yo miro permanentemente la muerte. La miro permanentemente y me da unas enseñanzas y me ubica y me enchufa y me mantiene bien centradita, bien ubicadita. Entonces yo nunca me he creído nada. Uno dice, no, le voy a quitar la tela nomás y voy a usar colores. Tiene todo un proceso en preparar las telas, después el determinar. Yo tengo una única hija, Carolina. Yo no quise tener más hijos, no porque no pudiera tenerlos, sino que porque yo sentí que si así, con un hijo, yo no podía prácticamente dedicar ni un tiempito a mi vida literaria, yo dije, no, con 2 hijos me vuelvo loca. Además que yo había sido la hija mayor y lo que conversábamos delante, Luis, a nosotros que fuimos hijos mayores, a nosotros nos tocaba criar a todos los otros. Entonces, yo había sido madre ya 5 veces, entonces, ¿para qué quería más? Y tuve una sola hija por opción y una hija que fue desde chica muy paralela, ella es muy distinta. Ella no es como yo, no es tan sensible, ella es una persona mucho más pragmática, más juiciosa, más aterrizada, más terrena. Y finalmente ella estudió ciencias, tiene un doctorado, estuvo terminándolo en Estados Unidos y ha logrado muchas cosas. Ella es una mujer muy trabajadora, yo la admiro mucho porque ella es probablemente en el ámbito de la ciencia mucho más que lo que yo pude ser en la literatura. De hecho, es una persona muy estudiosa, muy talentosa. Y se vino finalmente a Puerto Montt y está trabajando en la Austral, ahora creo que es directora de una escuela ahí. Entonces, y me dio el regalo más hermoso que alguien puede hacerle a otro, que es un nietito. Tengo una nietita que se llama Montserrat, tiene 2 años y tanto, y con esa yo creo que he escrito mi mejor poema. Ese es mi mejor poema, la Montserrat, cuando ella está conmigo, cuando ella viene o cuando me habla por el teléfono. De verdad, a mí
se me caen las polleras, se me desarma el universo y me convierto en otro niño más. Y vuelvo a jugar con ella y me siento con ella en el piso y buscamos piedrecitas y vamos a las calles y buscamos las pozas, le pongo sus botas y saltamos arriba de las pozas las dos, vamos a mirar las pocas plantas que hay, cazamos caracoles, perseguimos una mariposa. O sea, todas las locuras que a mí se me vienen a la cabeza las hago con mi Montserrat y ella me sigue en todo. Y para ella soy su omita amada, me dice que me ama. Y con eso yo me doy por pagada.